relación al lote 64 y que no es un caso nuevo para este tribunal. Ya fue conocido en Nueva York y en Belén y hoy vuelve ante nosotros porque pese a que esa historia y a las decisiones anteriores persiste la amenaza de la reactivación de la actividad petrolera en los territorios de los pueblos indígenas. Se ha vuelto a colocar el lote 64 dentro de los proyectos considerados de interés nacional y Petroperú mantiene el contrato, adelanta las actuaciones relacionadas con los estudios ambientales y busca un socio operador, y todo esto ocurre en los territorios ancestrales de los pueblos Achuar, Guampis y Chapra. Pero después de escuchar hoy a sus representantes, creo que debemos mirar este caso más allá de la existencia de un bloque petrolero. Creo que ellos y ellas así mismo lo plantearon. Los escuchamos y nos dijeron que su territorio es cultura, es pescado, es farmacia, es vida, es alimento. Escuchamos de las afectaciones a las cochas, a las plantas, a las aguas. Escuchamos también sobre las divisiones que ha causado este tipo de proyectos en las comunidades, la persecución y las amenazas a quienes defienden el territorio. Y escuchamos algo que atraviesa todo este caso. Después de más de 20 años de resistencia, los pueblos siguen diciendo que no quieren la reactivación de la actividad petrolera. Y esto nos plantea una pregunta profunda. ¿Qué significa para la justicia que un pueblo tenga que defender durante décadas aquello que para ellos constituye la condición misma de la existencia? Y hay otro elemento que yo quisiera destacar. Este lote 64 al que se han referido los compañeros y las compañeras no termina en el lugar donde se extrae el petróleo. La eventual producción de este campo nos vincula con cadenas de suministro, de transporte y de transformación que conecta la Amazonía con la costa, con el oleoducto norperuano y con la refinería de Talará. Y esto nos obliga a mirar los proyectos extractivos en otra escala, no en el bloque, en la retícula que suelen mostrarnos los proyectos en los mapas. Para las instituciones puede existir un lote, puede existir un bloque, puede existir un pozo, un oleoducto, una refinería, como proyectos diferenciados. Pero para la naturaleza y para los pueblos existe una trama, y es esa trama de la vida la que se pone en riesgo. Porque un río no se limita, digamos, a una concesión, porque los peces no se limitan a moverse dentro de los límites administrativos, y los impactos acumulativos tampoco pueden comprenderse mirando cada infraestructura de manera aislada. Y esto también apareció en varios de los casos que nos hablaron hoy. Si recuerdan, los compañeros y compañeras de Brasil también nos decían que para el Estado existen puntos, existen bloques separados, pero para los pueblos existe un territorio, es toda esa barrera coralina, toda esa costa atlántica que se une y que interactúa con la Amazonía. En Venezuela escuchamos cómo el petróleo la extracción petrolera se convierte en zonas de sacrificio, y en Bolivia los pueblos hablaron de la contradicción que hay entre la conservación y la actividad petrolera. Y en Colombia escuchamos nuevamente de los UBA, esa voz tan poderosa que nos ha iluminado durante tantos años y que han tenido que defender frente a proyectos que ya han sido cuestionados judicialmente. Por eso creo que
que pueda hacer este tribunal es restituir una mirada de la totalidad allí donde el extractivismo y el sistema económico fragmentan. Entender que estamos habitando un modelo que destruye esos otros mundos que no tienen posibilidad de convivir juntas. Lo han dicho claramente los UBA. Extraer el petróleo es extraer la sangre y eso significa la muerte del planeta. Pero quisiera detenerme también en quienes hacen posible la defensa de esos territorios. Hoy escuchamos en Perú sobre las persecuciones y las amenazas, como también lo escuchamos de los otros compañeros y compañeras que nos presentaron sus situaciones. Hay criminalización, hay persecución a los pescadores, a los líderes, a las lideresas que denuncian los impactos. Y entonces quisiera también poner otra pregunta que me parece importante. ¿Qué ocurre con la naturaleza cuando quienes la defienden son perseguidos, amenazados o silenciados? Porque reconocer los derechos de la naturaleza no puede simplemente significar reconocer el derecho de un río o el de un bosque, sino que también tenemos que garantizar las condiciones para que quienes habitan esos territorios puedan defenderlos, puedan organizarse y puedan decidir sobre su futuro. Sobre la decisión de este tribunal entonces, porque ya me están sacando allí el papelito. Este tribunal considera que hay que reiterar y profundizar nuestro pronunciamiento sobre el lote 64. Y por ello esta sentencia primero reitera el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra y de los derechos de los pueblos Achuar, Guampis y Chapra sobre sus territorios ancestrales. En segundo lugar, solicita la suspensión de las actuaciones encaminadas a la reactivación de la actividad petrolera en el lote 64, mientras no se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos afectados y los derechos de la naturaleza, cosa que sin duda será casi que imposible para este tipo de actividad. Tercero, exhorta al Estado peruano a revisar y dejar sin efecto las decisiones que habilitan o favorecen la reactivación del lote, en particular el Decreto Supremo 024 del 2025 EM, de acuerdo con las obligaciones nacionales e internacionales aplicables. Cuarto, demanda que cualquier decisión sobre el territorio respete plenamente los derechos de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados. Quinto, solicita la restauración de los ecosistemas y territorios que hayan sufrido afectaciones como consecuencia de las actividades petroleras anteriores que ya se han dado en su territorio. Sexto, reconoce la importancia de las formas propias de autogobierno y autoprotección de los pueblos para la defensa de sus territorios y llama al Estado a garantizar las condiciones para que quienes ejercen esa defensa puedan hacerlo sin amenazas, sin persecución, sin criminalización. Séptimo, acuerda poner esta decisión a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales pertinentes como un aporte de este tribunal a la defensa de los derechos de los pueblos y de la naturaleza, y solicita establecer mecanismos de seguimiento sobre el cumplimiento de estas recomendaciones. Pido un minuto más para decir, sabemos que esta sentencia de un tribunal ético no tiene la fuerza coercitiva de una sentencia estatal, pero no significa que esto carezca de fuerza. Puede tener la fuerza de nombrar lo que está ocurriendo, de hacer memoria, de reconocer las voces que han sido silenciadas y de abrir caminos para otras formas de justicia. Por eso quisiera que nuestra decisión no fuera simplemente una condena de lo ocurrido. Quisiera que fuera también un mensaje para los pueblos Achuar, Guampis y Chapra. Su resistencia importa, su conocimiento importa. Su defensa del territorio es legítima y el futuro que está defendiendo merece ser reconocido.
asilo como un futuro posible, porque quizás la justicia no consiste únicamente en reparar el daño después de que ocurre, también consiste en garantizar que un pueblo pueda seguir siendo pueblo, que un territorio sea un territorio de vida y que los seres que lo habitan puedan continuar existiendo. Eso es quizás uno de los caminos que este tribunal puede ayudar a abrir. Muchas gracias.